Me siento muy alto aquí, pero... Damos gracias al Señor que estamos en medio de vosotros. Es para nosotros de ánimo y también un refrigerio para nuestras almas de estar en medio de todos ustedes. Y damos gracias al Señor. Hemos venido de lejos, pero merece la pena estar con los hermanos y compartir con los hermanos, escuchar a los hermanos. Es una gran bendición. En esta mañana nos vamos a abrir nuestras Biblias a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer un pasaje que es el mismo Señor quien lo dirige a una iglesia. Apocalipsis capítulo 2. Después de leer este texto, nuevamente pediremos la bendición de Dios para que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vamos a pedir la bendición de Dios. Bendito Padre Celestial, ante tu majestad nos postramos y te damos gracias. Gracias, como hemos visto, por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Y gracias porque nos podemos acercar a esa mesa, no por nuestros méritos, sino, como han dicho mis hermanos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias, Padre Celestial, que nos podemos acercar a tu palabra. Pero, Padre Celestial, si no nos hablas tú, si no hablas tú a nuestros corazones, si no obra el Espíritu Santo en nosotros, en vano es todo lo que hacemos. Por eso venimos delante de ti, te suplicamos que tú nos hables por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de aquel que venció en la cruz, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor puso carga en mí este pasaje, y cada vez que yo me acerco a este texto para mí es de exhortación y a la vez también es un texto de ánimo. En Apocalipsis encontramos 7 cartas, y estas 7 cartas es el Señor que habla a 7 iglesias, y a cada iglesia pues el Señor le tiene un mensaje distinto. En esta iglesia pues nos vamos a detener en qué es lo que el Señor le quiere decir a esta iglesia, pero la estructura de cada carta que encontramos en Apocalipsis es de la misma manera. Encontramos al inicio a quién está dirigida. En este caso está dirigida a la iglesia que está en Éfeso, y el que escribe la carta. ¿Y cómo se describe el Señor? Pues Él dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Es nuestro Señor Jesucristo, y hace referencia al que Él está como administrador. Él está en medio de su pueblo. Él conoce a sus líderes, Él conoce a los pastores que Él puso, Él conoce a los mensajeros, y Él está en medio de su iglesia. Y luego nos viene a decir el mensaje a esta iglesia. Pero miremos, en primer lugar, antes de entrar en este texto, miremos el contexto histórico
y más bien el cultural de aquella época y la iglesia en el sitio donde se encontraba. Como hemos leído, se refiere a Éfeso. Éfeso, pues, como posiblemente algunos sabéis, era una gran ciudad, era un centro de culto para Diana de los Éfesos, y solamente lo que tendríamos que hacer es, para entender un poco cómo era la cultura de aquella época, tenemos que leer Hechos capítulo 19, y ahí veremos cómo era aquella ciudad. No nos vamos a detener por cuestión de tiempo, pero lo que sí queda claro es que era un centro notorio, un centro de superstición, donde se vendían amuletos para tener suerte, se practicaba la magia, había adoración a los ídolos, a muchos ídolos, pero sobre todo a Diana, al César se hacía adoración. Los hombres eran agresivos, podemos leerlo en Hechos capítulo 19, y pocos amigables. Y como algunos han dicho, creo que ninguno se puede imaginar un suelo más prometedor para la siembra de la semilla del cristianismo que este lugar. Sí, podría sembrar la semilla en cualquier sitio, pero este era muy duro, por el hecho de que había superstición, por la adoración a Diana, pero en este caso el Señor obró y floreció esta iglesia en medio de ese terreno que podríamos decir que era muy árido. Nosotros nos quejamos algunas veces, ¿verdad? Que el terreno a nuestro alrededor es muy árido, pero más árido era ese también. Y el Señor puede obrar. En Éfeso también hemos de decir que cuando nos acercamos a esta carta fue escrita unos 40 años después que ella fue fundada. Suponemos que, según leemos en la Escritura, cuando Pablo escribe a la carta de Éfeso, pues lo que podemos entender que pasaron unos 40 años desde el momento que se escribió la carta. Es decir, esta iglesia no era una iglesia joven, esta era una iglesia que llevaba tiempo en el Señor. Y puede ser que entre nosotros también muchos lleven tiempo en el Señor, pero el Señor todavía tiene mensaje para los que llevan poco tiempo y para que llevan mucho tiempo en el Señor. En esta iglesia, en Éfeso, tuvo muchos, podríamos decir, muchos maestros. Tuvieron a Pablo, que permaneció, según Hechos capítulo 20, permaneció en esa ciudad casi durante 3 años. Estuvo bastante tiempo. Luego encontramos a Timoteo, que fue nombrado primer obispo de Éfeso. Más tarde podemos ver que uno de los que se quedaron, la figura principal de Éfeso, fue el apóstol Juan, que se quedó también en Éfeso, y se cuenta la leyenda, no sabemos con exactitud, que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, vivió y murió en Éfeso. De esta iglesia se escribe también uno de los padres apostólicos, Ignacio de Antioquía, escribió acerca de esta iglesia y decía de ella: siempre fuiste del mismo sentir que los apóstoles en el poder de Jesucristo. Es decir, esta iglesia era fiel. Después de muchos años, ella permaneció fiel. Todo aquello que habían recibido fueron fieles. Y cuando nos acercamos a esa iglesia y leemos nosotros mismos cómo se dirige el Señor a esta iglesia, a primera vista, a una vista humana, podríamos decir que esta iglesia es una iglesia perfecta. Fijémonos, vamos a leer de nuevo. Yo conozco tus obras, una iglesia que obra. Y tu arduo trabajo, es decir, trabajaban arduamente, paciencia, no podían soportar a los malos, aprobaban a los que decían ser apóstoles. Habían probado a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Es decir, ellos no estaban de las manos cruzadas, sino cuando venía un mensajero, porque esto es lo que significa apóstol,
Cuando venía alguien, probaban si era del Señor o no era del Señor. Y ellos, pues, eran fieles a lo que habían recibido desde el inicio. Y habían probado a los que eran mentirosos. Y además, eran firmes en la doctrina, porque si nos fijamos en el versículo 6, le dice de nuevo, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. Eran fieles. Y podríamos decir que esta iglesia era una iglesia perfecta, pero vemos que el Señor tiene un mensaje para ella. Tiene un mensaje porque no es tan perfecto lo que se luce, sino el Señor mira dentro de nuestros corazones. Cuando algunas veces una persona va al médico y físicamente es perfecta, si va y tú dices, ¿para qué vas al médico? Si es que se te ve perfecto, pero va al médico y le encuentra cosas, ¿no? Entonces, así es nuestro Señor. Nuestro Señor es como el gran médico. Vas al gran médico y este médico te encuentra todo lo que tú tienes. Y lo que le encuentra a esta iglesia es la falta de su primer amor. Tenía solamente una cosa: la falta de su primer amor. Fijémonos lo que dice lo primero. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco, dice el Señor. En la palabra que se refiere ahí es como si dijera, yo sé todo acerca de ti. El Señor conoce la situación de esta iglesia y el estado de esta iglesia y lo mira detenidamente. Yo conozco. El Señor se detiene específicamente para mirar a esta iglesia. Y esto ha de ser de exhortación para nosotros y de ánimo. Porque a pesar de que nosotros no veamos al Señor en nuestras vidas, algunas veces, o no lo veamos físicamente, el Señor te conoce perfectamente. Conoce todos tus hechos. Sabes a lo que te dedicas. Sabe tus luchas. Sabe tus preocupaciones. Sabe tus temores, tus conflictos. Sabe tus aflicciones. Sabe tus debilidades. El Señor lo conoce absolutamente todo. El Señor te conoce. Muchas veces no estamos, podríamos decir, no percibimos esa realidad de nuestra vida, de que el Señor sabe todo acerca de mí. Se nos olvida, pero el Señor lo sabe. El salmista, si me acompañáis al Salmo 139, Salmo 139, él percibe esas realidades y lo pone en un canto y leemos así en los primeros 4 versículos: oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Fíjese usted que en las cosas más insignificantes, cuando yo reposo, el Señor también sabe eso. Cuando yo descanso, el Señor lo sabe. El Señor sabe todo acerca de mí. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, dice, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. El Señor nos conoce. Y eso debería ser de ánimo y también a la vez de exhortación. Porque de exhortación, porque no puedo andar de cualquier forma, porque el Señor lo conoce. Y el Señor sabe todo acerca de mí. Y si nos fijamos a continuación, dice, yo conozco tus obras. Si volvemos a nuestro pasaje, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido, has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miremos cómo el Señor tiene en cuenta las obras y el trabajo de su iglesia. El Señor nos conoce, pero además tiene en cuenta todo lo que nosotros hacemos. Y el Señor elogia a esta iglesia por su diligencia en las obras. Fijémonos que las nombras todas. El Señor nombra cada uno de los trabajos y por dónde ha pasado esta iglesia.
Y no lo hace de cualquier forma esa iglesia, sino se nos dice que lo ha hecho con paciencia, perseverancia, no un trabajo esporádico de vez en cuando se nos ocurre, sino se ha hecho un trabajo con perseverancia en sus vidas y firmes en la disciplina. El hermano MacArthur dijo, hablando sobre esta iglesia, los efesios eran trabajadores diligentes por la causa de Cristo. Los efesios eran trabajadores diligentes por la causa de Cristo. Lo suya no era una mentalidad de espectador, de estar mirando con las manos cruzadas. No querían simplemente ser entretenidos, tampoco se contentaban con comer el fruto del trabajo de otro, sino que estaban dispuestos a arar, plantar, cosechar su propia cosecha, y en medio de la oscuridad pagana que los rodeaba, evangelizaban agresivamente a los perdidos, edificaban a los santos y cuidaban a los necesitados. Así era esa iglesia de Éfeso. Y esto también, amados, es de exhortación para todos nosotros. De exhortación porque, aunque no somos salvos por las obras, creo que eso debemos tenerlo claro. El Señor lo deja claro y esta mañana lo hemos cantado. Somos salvos por gracia. Es así, somos salvos por gracia. Pero todos aquellos que pertenecen a Cristo, todos aquellos que están unidos a Cristo, han de dar frutos y han de salir de ellos frutos. Lo dice el Señor. Es lo que el Señor nos enseñaba a cada uno. Si tú eres creyente, si tú perteneces a Cristo, si tú estás unido a Cristo, tu vida dará fruto. Si tu vida no da fruto, es porque tú no estás unido a Cristo. Tú estás separado de Cristo. El que está unido a Cristo da fruto. No lo digo yo, nos lo enseñaba el Señor. Acompañarme a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y podemos leer el versículo 5. Este capítulo se nos habla mucho acerca de nuestra unión con Cristo, las implicaciones que tiene nuestra unión con Cristo, pero en el versículo 5 el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. La iglesia de Éfeso traía frutos en su vida porque estaban unidos al Señor. Y lo hacían, nos dice la Escritura, por amor al Señor. Exhortación, porque esta iglesia, aunque tenía un grave problema, a nosotros nos podría condenar con su ejemplo. Fijémonos cómo se habla acerca de ella. Es decir, conozco tus obras, tu arduo trabajo. Es decir, no trabajaban así, sino que trabajaban con gana para el Señor y con paciencia, que muchas veces a nosotros se nos va rápido, pero ellos sí que trabajaban con paciencia. Nos podría condenar esa iglesia con su vida. Y nuestra vida debería mostrar una vida de buenas obras y de trabajo en el Señor. Y es posible que muchas veces seamos como Jonás, huyendo de nuestro deber. En vez de trabajar para el Señor, huimos del trabajo. Eso nos pasa a todos. Pero esta iglesia, con su vida, nos habla de cómo debemos vivir para el Señor. Con los últimos acontecimientos que están ocurriendo en este mundo, seguramente muchos de nosotros hemos dicho, el Señor tiene que estar cerca, porque las cosas cada vez se están poniendo cada vez más difícil. Y cada vez parece que el ángulo se va cerrando y la venida del Señor está cerca. Muy bien. Pero en este momento podemos ser tentados, y somos tentados, a pensar, bueno, si ya el Señor viene mañana, ¿para qué me voy a esforzar yo ahora para hacer algo? Si el Señor está a la puerta, ¿por qué yo me voy a estar esforzando y trabajando? Pero si nos fijamos en esta iglesia, el Señor no les exhorta por el hecho de que está trabajando por el Señor.
El Señor no le exhorta a esta iglesia por eso, sino le exhorta por el amor que le faltaba, el primer amor, pero no le exhorta porque no estaban trabajando por él. A uno de los reformadores se le preguntó que ¿qué harías si supieras que mañana vendría el Señor? Pues ese hombre contestó algo que parece hasta ilógico. Dijo: me pondría a plantar un árbol. Sí, si el Señor viniera mañana, yo me pondría a plantar un árbol. Pues esa es la mentalidad. La mentalidad es que si el Señor viene mañana, el Señor nos tiene que encontrar trabajando para Él, haciendo planes para Él, haciendo arduamente y estar ahí. No es estar de manos cruzadas esperando la venida del Señor, sino el Señor le dice: yo estoy a la puerta, porque se lo dice a esta iglesia, y vendré pronto a ti. Pero el Señor quiere que nos encuentre trabajando para Él. Así que aquí tenemos delante una iglesia que obra, que trabaja de una forma perseverante, y además fue diligente en la ortodoxia, aprobando a los que no eran apóstoles, porque no todos fueron enviados por el Señor. Y la iglesia los detectó, siendo firmes, sabiendo la doctrina, sabiendo la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Pues cuando vino el momento, ellos sabían los que no eran enviados por el Señor. Se nos dice que también fue tajante con los nicolaitas, como leemos en el versículo 6, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. No me voy a detener en esto, tampoco queda muy claro a quién se hace referencia, pero sí una cosa queda muy claro: es que esta iglesia era fiel al mensaje que habían recibido de los apóstoles. Estaban firmes como una columna en medio de una generación perversa. Sabían lo que habían recibido, y toda enseñanza que no era del Señor, pues lo echaban fuera. Y ahora vamos a detenernos en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y podríamos preguntarnos legítimamente: ¿qué es lo que ha ocurrido en la vida de esta iglesia? Puede ser el paso del tiempo, podríamos decir, la monotonía, día tras día, domingo tras domingo, hayan perdido el amor. Habían pasado unos 40 años desde cuando Pablo inició. Y es verdad que de esta carta, si vamos a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1, en el versículo 15, vemos la oración del apóstol Pablo hacia el Señor, y dice: por esta causa yo, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Sí, esta iglesia había amor en ellos, habían amor por los santos, amor por el Señor y amor por el prójimo. Por vuestro amor con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En esta carta, en la carta de los Efesios, encontramos por lo menos 20 veces alusiones al amor. Y el apóstol Pablo le dice: quiero que conozcáis el amor del Señor, lo profundo. Y aún así, vemos que esta iglesia perdió el primer amor. La palabra que aparece aquí, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, ese dejado no es que hubo algo rutinario y poquito a poco pues se ha enfriado el amor, sino la palabra que lo encontramos aquí, has dejado, es de una forma consciente, y eso es triste. No es que has dejado tu primer amor así sin querer, sino que tú conscientemente has dejado tu primer amor. Vamos a ver algún versículo paralelo para que veáis que es la misma palabra que aparece aquí, dejado, pues lo podemos encontrar en otros sitios de la Escritura. Acompañadme, por ejemplo, a Mateo capítulo
Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 11. Aquí tenemos cuando el Señor es tentado por Satanás y se nos dice en el versículo 11 que el diablo entonces le dejó. Tenemos la misma palabra, de dejar. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás ahí dejó al Señor conscientemente. No es que después de intentar una y otra vez tentar al Señor, pues le dejó, pues lo hizo conscientemente. Pues la palabra que nos aparece aquí también es conscientemente, de una forma consciente. Así que según la forma que está escrita, lo hizo conscientemente. Y es triste saber que ese primer amor no lo dejó por casualidad, sino porque lo dejó conscientemente. El hermano Spurgeon decía tajantemente: una iglesia no tiene razón para ser una iglesia cuando no tiene amor en su corazón. Y cuando ese amor se enfría, pierde el amor, pierde absolutamente todo, decía este hermano. Cuando el amor muere, la doctrina ortodoxa se convierte en un cadáver, un formalismo impotente, dice. Cuando la dulzura y la luz del amor a Jesús se van, la firmeza a la verdad se convierte en intolerancia. Una iglesia sin amor nada es. Y el hermano tenía razón, porque el apóstol Pablo nos enseñaba eso. El apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 13, cuando nos habla acerca del amor, el hermano nos decía, el apóstol decía: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. De nada sirve. Por mucho que haga, si no tengo el amor hacia el Señor, ¿de qué sirve todo lo que haga? Eso podemos verlo en el matrimonio. Si tu esposa hace las cosas por ti, o tu esposo hace las cosas por ti, pero no te ama, es triste, ¿verdad? Es como que el amor ese, pues, no está. Y eso es el todo en un matrimonio, el amor. ¿Cómo se hacen las cosas? Las intenciones que antes el hermano decía. Sí. El Señor tiene en cuenta el amor que le tenemos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Si eres un verdadero creyente, amado, eres el único que puede entender estas palabras que acabamos de leer aquí. Si eres verdadero creyente, eres el único que puede entender lo que acabo de decir, de lo que estoy hablando. Y déjame preguntarte directamente: ¿te acuerdas de tu primer amor hacia el Señor? ¿Te acuerdas de ese primer amor hacia el Señor? ¿Te acuerdas cuando creíste en el Señor? ¿Cuánto gozo tenías por el Señor? ¿Te acuerdas cómo te daba igual todo? Lo único que te importaba es agradar al Señor. ¿Te acuerdas de las oraciones fervientes? ¿Te acuerdas que lo único que te importaba es conocer una y otra vez más del Señor? ¿Te acuerdas el tiempo que pasabas con el Señor en oración y tu mente estaba ahí una y otra vez? ¿Te acuerdas de ese primer amor? ¿Te acuerdas cuando disfrutabas de la presencia del Señor? ¿Te acuerdas con cuánto entusiasmo hablabas a otros acerca del Señor? Te daba igual si te decían tonto, porque tú amabas al Señor. Y tu amor, ese primer amor, ya no lo tienes. A los que se acuerdan de todas estas cosas, ¿no se inflaman nuestros corazones al recordar cómo amábamos al Señor? ¿Y no nos avergonzamos del estado de nuestro corazón ahora mismo? ¿Vemos lo anímicos que somos en algunas ocasiones? ¿Vemos la falta de ganas que tenemos para el Señor? ¿No nos avergüenza eso? Lo superficiales que somos algunas veces en las cosas del Señor.
Hay un himno que cantamos, un cántico, que dice más o menos, lo conocéis, y dice, me asombra ver su amor, refiriéndose al amor del Señor. Me asombra ver su amor tan amplio, cariñoso y fiel de mi Señor. Pero aún me asombra más que yo le tenga amor tan pobre a Él. Así somos. Tenemos muy poco amor por el Señor. Y el Señor, la exhortación del Señor para esta iglesia, vuelve al primer amor. Acompañarme a Jeremías. En Jeremías también el Señor habla de la misma manera a su pueblo. En Jeremías capítulo 2. Y leemos Jeremías 2, versículo 2. Unas palabras duras. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud y del amor de tu desposorio, cuando andaba en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venían sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo el Señor, oh Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Qué les hice yo? ¿Qué les he hecho yo a vuestros padres? Para que, como dice en el versículo 2, cuando eran en vuestra juventud, iban con ánimo detrás mío. Y fijémonos que dice con fidelidad en tu juventud, del amor, es decir, el primer amor del desposorio. ¿Qué le he hecho yo para que me dejen a mí? Y podríamos decir, si nos preguntara a nosotros el Señor, creo que podríamos decir, Señor, tú eres santo, perfecto, justo, amoroso, cariñoso, paciente, fiel para con nosotros. Si hay alguien que debería tener algo contra, no deberíamos ser nosotros contra el Señor, sino el Señor contra nosotros. Porque desde el inicio, fijémonos que dice, del amor de tu desposorio, de nuestro desposorio, es decir, de nuestro noviazgo, desde cuando el Señor nos escogió, el Señor podría tener cosas contra nosotros, porque éramos pecadores, viles. ¿Qué había bueno en nosotros para que el Señor nos escogiera? Como dice Isaías, de la planta del pie a la cabeza no hay nada sano en él. No hay nada sano en nosotros. Sino golpes, imaginaos la novia de Cristo. Sino golpes, verdugones, heridas recientes, no ha sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Imaginaos la pinta, como nos pinta el Señor. Si alguien tuviera que tener algo, es el Señor contra nosotros, porque no había nada digno en nosotros que nos escogieras. Amado, muchas veces me gusta pensar una cosa. Ponte y alguna vez analiza, ¿por qué el Señor te eligió a ti? ¿Por qué el Señor te eligió a ti? Y no eligió a tu vecino, porque a lo mejor era hasta mejor que tú. Te eligió a ti, un pobre pecador, y el Señor te amó a ti. Es que, ¿sabéis por qué el Señor no nos ha dejado? Porque nos dice la Escritura, justamente también el profeta Jeremías nos dice, te amé con amor eterno. No porque tú eres bueno, no hay nada en ti. Y si fallamos en el amor, es por nuestra culpa, porque nosotros hemos dejado ese amor. El que no recuerda de lo que acerca de este amor, el primer amor, puede ocurrir dos cosas. O porque está en el primer amor y gloria al Señor, o porque nunca
has entendido y nunca has tenido tu primer amor por el Señor, lo cual significa que tú estás lejos del Señor. Si no sabes de lo que estoy hablando, de ese primer amor, de las cosas que estoy nombrando, es que tú no has estado nunca o no has tenido nunca ese primer amor. Y es el momento de que te detengas en tu vida y recapacites. Podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que he perdido el amor por el Señor? Y podría nombrar algunas cosas. Primero, deleitarse más en alguien o en algo más que en el Señor. Para saber que tú ya no amas como amabas al Señor desde el inicio, es que hay algo o alguien o lo que sea en tu vida que amas más que al Señor. El Señor se nos dice que los mandamientos de Dios es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El Señor lo quiere todo. El Señor quiere todo nuestro corazón. Como decía, entre un esposo y una esposa, el esposo no va a querer la mitad del corazón, sino que en el matrimonio tienes que darlo todo tu corazón a tu esposa y viceversa. Pues el Señor también lo quiere todo. Nuestro Dios es un Dios celoso y nos quiere para Él. ¿Cómo sé que he perdido mi primer amor por el Señor? Pues porque he perdido mi deseo y mi anhelo para disfrutar del Señor. Como acabo de citarle, tienes que amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, dice la Escritura. Alma hace referencia a nuestros sentimientos. Todos nuestros sentimientos han de ser para el Señor. ¿Cómo he perdido mi primer amor por el Señor? Ceder a las cosas que le desagradan al Señor. No vivir según sus mandamientos, según sus enseñanzas. El Señor nos dice: si guardareis mis mandamientos y permanecieseis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Para permanecer en el amor del Señor y para permanecer en ese primer amor, guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Hemos dejado, puede ser que hemos dejado de agradar al Señor en guardar sus mandamientos. Como les decía en el inicio, seguramente todos nosotros estábamos dispuestos a hacer cualquier cosa por el Señor. Si el Señor decía por aquí. Pero ahora lo ponemos en duda o nos lo pensamos. Pues si queremos volver al primer amor, es guardar sus mandamientos. También cuando estoy enfocado en mí y me olvido de las necesidades de los demás, también pierdo el amor. Qué cosa, ¿verdad? Si cuando estoy enfocado en mí, ensimismado, pierdo también el amor. Y en vez de estar pensando, mis hermanos, porque el Señor dice: pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios? Evidentemente, la respuesta lo tenemos. No mora el amor de Dios, porque si morara, miraría por las necesidades de los demás. Cuando también dejo de tratar a mis hermanos de una forma como el Señor me enseña, la grosería, el odio, las discusiones con los hermanos, el egoísmo con los hermanos, eso también lo que hace es alejarnos del Señor, perdemos el primer amor. Porque el mandamiento del Señor fue claro: que os améis unos a otros, como yo os he amado, también os améis unos a otros.